Hola de nuevo. En esta presentación o en este espacio que compartimos se plantea un tema que es uno de los más complejos por distintos motivos. ¿Cómo aseguramos que el alumnado interioriza los resultados de aprendizaje si trabaja en equipo? Sería la primera gran pregunta, es decir, ¿cómo individualizamos la evaluación? Y en particular, para dos cosas, para hacerles el apoyo formativo que requieren y también para calificar de manera diferenciada. ¿Y cómo se evalúan las competencias transversales? Las competencias transversales que son de carácter más bien actitudinal, que a veces se solapan entre ellas y que son complejas de definir y son complejas también de evaluar y de desarrollar, ¿no? Es más, yo soy de los que piensa que las competencias en general, pero en particular las competencias transversales siempre tienen, como toda competencia, posibilidad de desarrollos posteriores. Por lo tanto, una primera idea será que el nivel que pongamos como mínimo a lograr después de un periodo formativo es eso, es el mínimo para ese periodo formativo, pero que es susceptible de ser ampliado, mejorado, si el contexto, el trabajo, la persona lo requiere. Y lo que pasa con estas competencias transversales es que, por su carácter de transversalidad, no son específicas del ámbito laboral, sino que también se requieren en la relación interpersonal, en el tiempo libre, en la relación familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, siempre deberemos estar ajustándolas, mejorándolas, complementándolas. Es decir, no hay una última palabra. Yo creo que este es uno de los grandes cambios, no hay varios, pero este es uno de los grandes cambios que nos requiere la educación actual, que es decir, que aquello que en un momento dado estamos evaluando, calificando, en otro contexto podría ser requerido en un nivel superior, por lo tanto, pues tendrá que ser mejorado, ¿no? Bueno, como os digo, a mí me parece que este es un tema que nunca se va a acabar, el tema de la evaluación, porque además, cuando hablamos de evaluación, no hablamos solo de calificación, sino sobre todo desde la perspectiva de tesis de evaluación como evolución, en estas ideas que he ido mencionando antes de cómo mejoramos o cómo ayudamos a esa evolución, a esa mejora en el desarrollo de los distintos tipos de competencias a través de los resultados de aprendizaje, ¿no? En este proceso de evolución, pues estos cambios de marco pues, se nos hacen complejos a menudo, no solo a los docentes, sino también a los propios alumnos, a la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que siempre seguiremos toda la vida y posteriores generaciones seguiremos hablando de la evaluación. Y a mí me parece que no es que me haya equivocado de diapositiva, ¿no? Pero en estos días estoy utilizando bastante esta diapositiva porque me parece que muchas veces no clarificamos lo suficiente dónde estamos, ¿no? Es decir, yo puedo quedar con mis amigos a jugar en el polideportivo este tan bonito que tenéis aquí, pero claro, uno puede venir a jugar a futbito mientras que otro viene a jugar a balonmano, ¿no? Pero es que hay un tercero que había pensado que íbamos a jugar a baloncesto, ¿no? O incluso algunos, no sé, esas rayas verdes si son de voleibol o de... Es decir, muchas veces, a mí me parece, en mi experiencia educativa al menos, que estamos sobre un mismo piso, sobre un mismo marco, pero no compartimos lo suficiente cuáles son las líneas que tenemos que utilizar, ¿no? Cuáles son las normas que compartimos, cuál va a ser el deporte, por decir entre comillas, que vamos a llevar adelante, ¿no? Que vamos a practicar, ¿no? Y a mí me da que en educación, en cierta medida,
o lo que estoy viviendo yo últimamente, estamos bastante con esto, ¿no? Estamos en el mismo sitio, sí, pero parece que a veces no compartimos demasiado previamente las normas, ¿no? John Biggs nos habla del alineamiento constructivo, que yo creo que es una idea más fácil también de contar que de hacer muchas veces, al menos a mí me cuesta, que dice que tenemos que alinear constructivamente los resultados de aprendizaje que esperamos lograr con las actividades de desarrollo, de aprendizaje, de enseñanza, etc., y con los métodos de evaluación. Perfecto, hasta ahí yo creo que estaríamos todos de acuerdo, es decir, tendríamos que, esta sería una primera intencionalidad clara que deberíamos tener, ¿no? Tenéis el documento de evaluación, feedback y calificación de Técnica, que yo creo que cuenta muchas cosas y bueno, pues poco a poco seguro que iremos profundizando en todo ello. De manera sintética se suele hablar de 3 grandes ejes de evaluación, ¿no? La evaluación para el aprendizaje, que es un proceso continuo, que es algo compartido entre docente y alumnos, entre alumnos y alumnos, que incluso podría participar gente, según en función del reto que sea, gente del exterior, ¿no? Y normalmente su finalidad es formativa, es una evaluación para el aprendizaje, es formativa, no conlleva calificación normalmente. Puede conllevar y debería llevar feedback, conversaciones, diálogos y compromisos derivados de las propuestas, de las ideas que a partir de ese seguimiento se puede hacer, sabiendo que es complejo, como bien planteáis en la pregunta, sabiendo que es complejo individualizar el trabajo en equipo. Bueno, quizás hagamos una evaluación del proceso de aprendizaje a nivel de equipo. Tendríamos también que tratar de ir viendo cómo entramos para que hagamos esta evaluación a nivel individual. Por otra parte, voy a poner el tercero. Por otra parte, solemos hablar de la evaluación del aprendizaje, este tercero, que es más de carácter finalista, de carácter sumativo, donde calificamos, donde tenemos que calificar a los alumnos. Y es, otra cosa es quién califica, ¿no? Pero un papel relevante en esa calificación, papel suele tenerlo el docente, los docentes, el equipo docente, puede calificar o participar en la calificación personas que han participado del exterior en el reto. También pueden participar los propios alumnos en su calificación, tanto individual como de equipo. Y tenemos esta columna central, que a mí me parece también cada vez más importante, que es la evaluación como aprendizaje. Es un proceso continuo en el cual aprendemos cómo evaluarnos, aprendemos qué criterios podemos seguir. Esto quiere decir que tiene que haber en ese diálogo, en ese trabajo con el equipo docente y entre los alumnos, entre ellos también, pues distintos desarrollos de qué es evaluar, cómo nos evaluamos, qué herramientas, qué momentos podemos utilizar para la evaluación, cómo comunicamos esto que estamos evaluándonos, de manera que esta columna central sea el soporte en gran medida de las otras dos, en gran medida, sobre todo de la evaluación más formativa, pero también, ¿por qué no?, de la evaluación de carácter numérico, de carácter calificador. Y creo, al menos yo en mi ámbito, pues tampoco es que hayamos desarrollado demasiado esta evaluación como aprendizaje con nuestras alumnas y con nuestros alumnos. Y creo que es un punto importante para esa conciencia de la evolución, del desarrollo que van teniendo en sus resultados de aprendizaje, tanto de tipo técnico como de carácter más transversal. Y al mismo tiempo yo creo que es también un pilar fuerte, una columna, un eje importante para el desarrollo del aprendizaje a lo largo de la vida. Como decimos, nosotros planteamos la evaluación como evolución, y para ello pues tendremos diferentes herramientas. Vosotros tenéis a nivel de centros de formación profesional está la herramienta SET,
que permite diferentes aproximaciones, diferentes medidas de los resultados de aprendizaje técnicos y transversales. Cuando digo diferentes, tanto en quién evalúa como en las características de cada una de las evaluaciones soportadas normalmente en rúbricas y en auto, co y heteroevaluación, que nos deberían permitir ir viendo cómo la persona y el equipo va evolucionando, incluso el aula va evolucionando a lo largo del tiempo en el desarrollo de los diferentes retos a través de los feedbacks individuales, grupales y de los compromisos, de las propuestas de mejora, de los compromisos que adquirimos, no solo los alumnos y alumnas, sino también los equipos docentes, para facilitar este desarrollo de tipo competencial, diríamos, ¿no? Existen diferentes herramientas que ya conocéis para evaluar competencias. Unas son más adecuadas que otras para las competencias transversales. Las competencias transversales en general van a requerir herramientas que conlleven la reflexión, que conlleven la evidenciación, el poner de manifiesto ciertos comportamientos y la recogida de evidencia sobre ello. Esa recogida puede ser bien a través de SET, bien con otras herramientas como pueden ser los portafolios, ¿no? Las competencias transversales en gran medida, o muchas de ellas, pueden evaluarse a través de portafolios, pero en general para los resultados de aprendizaje pues podemos tener también, ¿no?, exámenes de distintos tipos, cuestionarios, entrevistas, debates, defensas de proyectos realizados. Ahí hay algunas competencias de carácter transversal que se pueden evaluar, ¿no?, como son las de carácter comunicativo, las relacionadas con los aspectos de comunicación, tanto verbal como no verbal, de comunicación en diferentes idiomas, competencias relacionadas con la creatividad en la presentación, con el uso de con el uso de recursos digitales, etcétera, ¿no? Otro tanto, pues con las presentaciones orales, escritas, cada una informes. El diario yo creo que es una herramienta también de autoevaluación muy importante, ¿no? Quiero subrayar la idea de auto, porque el diario, bueno, pues puede ser que sea seguido por el docente, ¿no?, o la docente, pero también puede ser algo muy, muy personal, del cual llevamos partes a nuestro portafolio, que ese sí yo creo que debería ser un instrumento, una herramienta de evaluación que compartimos, que entendemos qué partes tiene, que esto quiere decir, claro, que hay que trabajar con el alumnado previamente de qué es un portafolio, qué finalidades tiene, porque puede tener distintas, y cómo una de ellas puede ser, o un apartado, cómo vamos a ir recogiendo evidencias de los distintos resultados de aprendizaje, pero en particular de aquellos relacionados con las competencias transversales. Perdón. Tenemos también, bueno, pues las escalas de observación, obviamente para las competencias transversales, la rúbrica, las escalas de observación, que son algo semejante, pues pueden ser también. Lo que pasa es que, bueno, SET está basado en rúbricas, ¿no? También debemos trabajar conjuntamente, y yo creo que sería bueno trabajar conjuntamente en algún momento con los alumnos y alumnas sobre dichas rúbricas, es decir, qué tipo de comportamientos, cuando hablamos de vamos a evaluar el trabajo en equipo, cuáles son los comportamientos esperados por parte de cada una de las personas al interior del equipo, ¿no?, qué sería lo aceptable, qué sería lo menos esperable y qué sería lo máximamente deseable o hacia dónde deberíamos ir, ¿no? Los registros anecdóticos, las grabaciones de vídeo, de audio, etcétera, pues también permiten recoger evidencias, las de vídeo, por ejemplo, para luego ser contrastadas, ¿no?, con personas más expertas, o para reflexionar sobre el propio trabajo, ¿no? No son herramientas, fáciles de usar, sí, no son
fácilmente objetivables. Ese es el problema que tenemos, ¿no? Muchas veces. Por lo tanto, son herramientas que sobre todo apoyan esta visión de evolución, fortalecen esa visión de evolución, ¿no? De ahí que si al final tenemos que calificar, como tenemos que hacerlo, pues tengamos que llegar a acuerdos entre docentes y alumnado, etcétera, para ver, bueno, pues cómo calificamos. Pero yo sí subrayaría que lo importante de la evaluación no es solo el final. Obviamente la calificación es importante, ¿no? Pero esta calificación no es lo único que constituye la evaluación de proceso, la evaluación como aprendizaje, la evaluación del aprendizaje también creo que deberíamos subrayarlas y ponerlas en valor de manera fuerte, ¿no? Bien, el tema de la evaluación, como decía al principio, pues nunca creo que lo cerraremos, pero sí que podemos ir viendo, avanzando en cómo entendemos cuáles son esas normas, ¿no? Volviendo al polideportivo y a las rayas y figuras que había por ahí, cuáles son las normas que como centro, como equipo docente, vamos a compartir con el alumnado y vamos a recibir de ellos también las aportaciones correspondientes para establecer nuestro marco de evaluación orientado tanto a la evaluación del aprendizaje, a la evaluación como aprendizaje y a la evaluación para el aprendizaje en una perspectiva evolutiva y de desarrollo de la persona en su conjunto y del profesional del futuro que será y para lo que se está formando este alumno o esta alumna. Bueno, de momento esto es todo. Un saludo.